El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 14, del verso 15 hasta el 23. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: dichoso el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo, y te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Regresó el siervo e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: sale inmediatamente por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y a los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Este tema, esta parábola que estamos trabajando hoy, viene desde el capítulo 13, el tema: arrepentidos o pereceréis. Y se da todo esto porque se le había o le habían formulado a Jesús una pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esto fue en Lucas 13:23. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta que con frecuencia era tema de discusión entre los judíos, los fariseos. Se trataba siempre de la salvación. ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Y ahora esta misma pregunta se la hacen a Jesús: ¿son pocos los que se salvan? Y mientras algunos de los rabinos, de los sacerdotes ahí de esa época enseñaban que todo Israel tendría parte en el reino del mundo venidero, Jesús responde a la pregunta de una manera bastante diferente. Y algunas de las parábolas de Jesús comparan la salvación a una gran fiesta, a un gran banquete. Un gran banquete que es ofrecido por un rey, el cual es ejemplo que el Señor utiliza aquí en la parábola que acabamos de leer. Pero hay una sorpresa con este banquete. No todo va a ser así. Resulta de que en este banquete la entrada es por una puerta muy estrecha. ¿Han oído ustedes hablar de entrar por la puerta estrecha? Porque amplio es el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué esa puerta estrecha? Lo primero que Jesús destaca acerca de esa puerta es su estrechez. ¿Por qué? Esta circunstancia impide que las grandes multitudes se agolpen y entren por montones en desorden, sin estar preparados, y hagan un caos. De esta manera, la entrada al banquete se logra al pasar por la puerta, uno por uno, en orden. Uno entra al banquete por medio de esa puerta que es Jesucristo. Esa puerta es Jesús. Y Jesús apremia a sus oyentes: esfuércense por
entrar. Peleen por entrar, luchen por entrar. En estas circunstancias en donde se da la parábola que viene ahora cuando un fariseo lo invita a su casa. Y frente a esa pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Jesús sí responde, pero sin dar números, sino que se apremia a la audiencia. Jesús apremia a sus escuchantes, los apresura a entrar al banquete por la puerta estrecha. Y también les dice a sus oyentes que habrá algunas sorpresas entre los que están sentados en la fiesta de la salvación. ¿Cuáles serán esas sorpresas? ¿Recuerdan el primer himno que cantamos? Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Y el coro decía, día fatal vendrá, cuando ¿qué? No habrá lugar, la puerta se cierra. Esa es una de las sorpresas que Jesús tenía. Jesús tiene que decirlo y tiene que hablar de esa puerta. El tiempo llegará en el que el dueño de la casa, Dios Padre, cierre la puerta. Entonces vendrán algunos a tocar exigiendo que se abra la puerta para ellos entrar. Simplemente conocer a Jesús de oídas no es suficiente para que el dueño abra la puerta. Hay algo más. Los fariseos conocían las Escrituras y no entraron. Sigamos adelante. Jesús continúa con este pensamiento de entrada por la puerta estrecha, de arrepentidos. Y aquí lanza su tercera parábola durante la cena ofrecida por un fariseo. Un fariseo invita a un gran banquete a Jesús. Y en el versículo 15 del Evangelio de hoy empieza, oyendo esto uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo, bienaventurado o dichoso el que coma pan en el reino de Dios. La parábola del gran banquete, no sé si usted alcanza a imaginar cuando la Biblia describe un banquete, si uno a veces ha ido a un buffet y no sabe qué coger, imagínese la esplendidez que había aquí. Pero la parábola del gran banquete está motivada por el énfasis que hace uno de los compañeros de la mesa de Jesús. Dichoso o bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. La bienaventuranza que habló este hombre le hace recordar a uno otras bienaventuranzas o los dichos de Jesús en Lucas 6 y en Lucas 11. ¿Recuerdan ustedes las parábolas de Jesús en Lucas 6:20, las bienaventuranzas de Jesús en Lucas 6:20 al 22? Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora pasáis hambre, porque seréis satisfechos. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque recibiréis consolación. Bienaventurados sois cuando os odien los hombres, cuando os aparten de su lado, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, Jesús. Y también allá en Mateo 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levanta la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que amamantaste o te criaron. Y él le dijo, bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y estas bienaventuranzas, sí, son semejantes a las que se encuentran en Apocalipsis. Bienaventurados los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Hay una invitación. Jesús pone una parábola y dice, todos están convidados al banquete. Venga, entre, pero no van a entrar a montón.
uno por uno de los que yo invite. Y hay una serie de reacciones. Son reacciones muy comunes. ¿Por qué? Porque es evidente que por esta parábola sabemos que no todo el mundo considera el banquete de la salvación de Dios algo maravilloso. No todas las personas tienen la palabra de Dios como algo maravilloso a que escuchar o a que creer o gastarle tiempo. El hombre que ofreció el gran banquete estaba preparado para muchos invitados. Las invitaciones ya habían sido enviadas y cuando todo está listo, el anfitrión envía personalmente a su siervo a que les ruegue a los invitados que vengan y coman. Vaya, ruégueles, insístales que vengan y coman. Por eso es también la insistencia nuestra para invitar a que escuchen la palabra de Dios. Pero hay grandes sorpresas. Versículos 18 y 19 nos dicen de la siguiente manera. Y a todos ahora comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Para sorpresa del siervo, se encuentra con muchas excusas, y aquí en esta parábola se dan 3 ejemplos como características de las muchas excusas que las personas tienen cuando se les invita a ese gran banquete. Las 2 primeras ponen las propiedades, las posesiones y las riquezas como más importantes que tomar parte en el banquete de la salvación. Los reclamos del dinero tienen prioridad sobre el banquete de la salvación. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y recuerden del sermón pasado, no estoy diciendo que ser rico sea malo, no. Pero en el mundo actual, mis posesiones, mis pertenencias, mis riquezas están por encima de la palabra de Dios, transgrediendo así la santa ley de Dios, de amar al Señor sobre todas las cosas, citando el Sumar. Ahora, lo interesante es que esta gente formalmente, muy educadamente, piden ser disculpados por no asistir. Constantemente sí nos encontramos gente muy educada, pero nos dicen: no, porque tengo que hacer eso o aquello. Pero la tercera excusa fue la más sorprendente. Y otro dijo, en el versículo 20, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. La tercera excusa implica las responsabilidades familiares. El recién casado es similar al discípulo que no pudo seguir a Jesús porque tenía la obligación de enterrar a su padre que había muerto. Lucas 9:59 dice: y a otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Su rechazo no fue cortés, fue muy mal educada. Y yo acabo de casarme, no me interrumpas. No fue cortés como el de los otros 2. Él considera que los asuntos familiares son más importantes que aceptar la invitación. Por tanto, se pierde también el banquete de Dios. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice el libro de Proverbios.
La gente primero pone su confianza en sus riquezas, en sus posesiones, en su seguridad personal, pero si Dios no le cuida, en vano vela usted para cuidarse. Otros primero están por su familia, velar sus propios intereses, pero si Dios no bendice su familia, no cuida de su familia, en sus fuerzas, usted no puede hacer nada. Y es así como se perdieron estas personas del gran banquete de Dios. Ahora, miremos algo bien interesante. ¿Quién es el siervo al que envió el anfitrión? Ese siervo personifica a Cristo, que viene a invitar a sus contemporáneos, a los judíos de esa época, a entrar por la puerta estrecha a la fiesta del reino de Dios. El llamado al arrepentimiento y a la fe es recibido con hostilidad y con críticas por los poderosos sacerdotes, por los fariseos, por todos los que tenían poder. Fueron más bien violentos hacia Jesús. El siervo del Señor está profundamente desilusionado por esta recepción tan mala y simplemente lanza un lamento en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús se lamenta sobre su pueblo por la hostilidad y no escuchar. El anfitrión está indignado. Dios Padre está indignado de haber enviado a Jesucristo, y ante ese rechazo a su amable invitación, pues ha hecho preparación para recibir a muchos y está determinado a llenar su casa. Y envía a su siervo fuera otra vez a las calles y a los callejones de la ciudad, a que traiga a los pobres, a los inválidos, los cojos, los ciegos. Y tiene que tener presente que era lo que Jesús le había dicho al fariseo antes, en Lucas 14:13. Antes bien, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojes, a los ciegos. Porque usted invita a los de su propio círculo, invita a sus amigos, pues ya usted tiene su recompensa. Invite a otras personas para que conozcan esta esplendidez. Y fue lo que Dios hizo. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando ya deja el pueblo a sus contemporáneos que no quisieron y lo manda por los vallados por todas partes, estas son las personas que viven a los alrededores de la misma ciudad. Gente que no sabe nada de invitaciones a grandes banquetes. Esta es la clase de personas que respondieron positivamente a la predicación de Jesús. Ustedes no entran. Bueno, vaya, invite a otros, a los que están a los alrededores, que vengan al banquete de la salvación, que vengan a degustar mi palabra. Y es una invitación que sigue abierta hasta el día de hoy. Pues nosotros somos fruto de esa invitación. Alguien nos habló de lo que Cristo hizo por nosotros. Que no tenemos que hacer nada para salvarnos, porque Él ya lo hizo. Y todavía hay lugar para más personas. Y por tercera vez es enviado el siervo, es enviado Jesús. A esta vez debe ir a la gente de las áreas rurales, a las veredas, de los campos,
a esas veredas que son poco transitadas y visitadas. Y el anfitrión le dice a su siervo, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. Y es aquí donde tenemos un maravilloso cuadro de personas que fluyen hacia el banquete desde los más apartados confines de la tierra. Todas esas personas que escucharon el Santo Evangelio, que escucharon la palabra de Dios, están entrando y vienen al banquete. Los que habían sido invitados primero perdieron la oportunidad. La puerta ha sido cerrada y por esto no probarán la cena del banquete. Se rehusaron a escuchar la predicación de Jesús y se excluyeron a sí mismos. ¿Sabes qué estoy diciendo? Primero, nadie puede entrar al reino de Dios sin una invitación. Y la invitación es Jesús llamándonos y diciendo, yo morí por ti en la cruz. Yo pagué por todos tus pecados. Yo deshice tus rebeliones. Y con mi sangre te lavé. Nadie puede entrar a ese gran banquete sin una invitación. Y la puerta estrecha por la que podemos entrar a ese gran banquete es Cristo. No hay otra puerta. Las buenas nuevas son que Dios tiene todo listo y que su invitación se extiende a todos. Por eso nosotros hablamos del gran banquete a todas las personas. Dios no tiene a nadie predestinado para condenarse. Dios quiere que todos sean salvos. Pero aquellos que permanecen fuera y que rechazan su misericordioso ofrecimiento son los únicos culpables. Aquellos que rechazan oír la palabra de Dios son responsables de quedarse afuera. No es Dios. Si Dios lo invita y no se puede entrar a su banquete, no se puede entrar al reino de los cielos sin la invitación a creer en Cristo, tampoco Dios es responsable de que usted se quede afuera. La gente no puede salvarse por sí misma, pero sí puede condenarse por sí misma al rechazar creer el Santo Evangelio. Esta parábola da una respuesta a la pregunta original en cuanto a si solo unos pocos serán salvos. Y esta es una respuesta que enfatiza la abundancia del amor de Dios por los pecadores. Tal como soy de pecador, me acogerás, decía nuestro segundo himno, ¿verdad? Alivio y perdón tú me darás. Pero también es una respuesta que advierte del peligro de rechazar la misericordiosa invitación que les hace Dios a todos los hombres. Por eso dice, hoy es el día de salvación. Cree en la obra que Cristo hizo en la cruz por ti, porque hoy es el día. Mañana, déjeme decirle algo. La muerte de don Guillermo me dolió, me sorprendió. Era mi amigo. El día antes hablé con él y le dije, ¿cómo estás, Guillermo? Y me respondió desde la calle, estoy bien, Mario. ¿Cuándo vamos a hablar? Cuando quieras, Mario. Y al otro día me tocó ayudar a bajarlo de un cuarto piso, ya muerto.
Usted no sabe cuándo es el día de su muerte, pero hoy sí es el día de la salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida.